Hola, bienvenidos a un nuevo programa de Develando las Escrituras. Gracias por estar allí y por querer aprender más de la palabra de Dios. Y hablando de la palabra de Dios, ya la tienes contigo para poder analizar y ver los versículos que estamos viendo ahora con un tema, Alba, que venimos hace unos cuantos programas sobre el libro de Daniel. Es en sí Apocalipsis, pero sabemos que los dos Se están complementa. complementa uno con el otro, así es. Exactamente. Pero antes de entrar en todas esas cosas, Daniel, vamos a decirle a nuestros amigos la forma que se pueden comunicar con nosotros. A través de Facebook, YouTube, lo haces en nuestras voces en el desierto. Así Y de es. igual manera, también te puedes comunicar a través de WhatsApp y el Telegram, más 1-801-499-1334. Nuestro correo electrónico nbdesierto@gmail.com y también a través de la página de la radio www.radiomeser.com. Allí también hay un espacio para que lo puedas hacer. Cuando estás en Facebook, cuando estás en YouTube, dale like o me gusta. También compartilo. Cuando estás en YouTube también, dale un clic ahí a la campanita y suscríbete para que puedas tener los videos al instante cuando los estamos ya subiendo. Así es. Y sin más, Alba, ¿qué te parece si ya oramos y comenzamos con el tema? Sí, Bendito Padre, gracias le damos por estar acompañándonos. Permita que podamos nuevamente aprender de su palabra y que usted sea nuestro Maestro. amén. Nuevamente, Padre, gracias por su guía. En su nombre, amén, 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 amén. amén. Y hay una cosa, si de repente te parece que estamos yendo demasiado lento en el estudio del Apocalipsis, porque recién vamos en el capítulo 8, déjame decirte que es preferible que vayamos así paso a paso y tratando de desmenuzar todo lo más que podamos de la escritura para de esa forma evitar errores de interpretación. Así es. Y por otro lado, también a veces vamos más lento porque es tanta la información que traen encerrado en un par de versículos de repente, que no tiene sentido de que demos un montón de información que no pueda ser absorbida, que no pueda ser digerida. Por ¿Correcto? supuesto, correcto. Capítulo 8 del libro de Apocalipsis. Vámonos allí. Y vimos el programa pasado, estuvimos viendo ni más ni menos que el versículo 8 y 9, que estaba hablando acerca de la segunda trompeta. Y estábamos empezando a entrar en la tercera de ellas. Y yo me gustaría que si de repente podemos arrancar desde ahí. Si bien habíamos dicho algunas cositas, digo, quédense con eso en la mente que vimos el programa pasado, pero ya arranquemos nuevamente. ¿Te parece? Sí. Con este Con versículo el versículo 10. 10. Ahí Ok. está. Vamos a ir al verso 10 y entramos ahora en la tercera trompeta. Obviamente el compromiso de la iglesia con el Estado se hará más fuerte a medida que avanzamos en esta trompeta, tal como lo vimos, ¿sí?, hasta ahora en la historia. Así es. Tal vez podríamos leer entonces esto. Versículo 10. Dice, el tercer ángel tocó la trompeta y cayó del cielo una gran estrella ardiendo como una antorcha y cayó sobre la tercera parte de los ríos y sobre las fuentes de las aguas. Así es. Vamos a ir analizando un poco esto. ¿Quién es esta estrella que cae del cielo? ¿Quién es que cae como una antorcha desde el cielo? Si vamos al libro de Apocalipsis, como estamos ahora, pero en el capítulo 12, encontramos que esa estrella es Satanás. Jesucristo también lo mencionó así cuando dijo que veía a Satanás cayendo del cielo. Correcto. Pero para eso vamos a ver dónde lo dice. Alba, te invito a que si puedes buscarme Lucas capítulo 10, versículo 18, y yo voy a ir buscando el libro de Salmos, capítulo 109, versículo 105. Dijiste Lucas 10:18, ¿verdad? 10, 18, sí, por favor. Y aquí está hablando el Señor Jesucristo y les dijo, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Salmos 119, versículo 105. Dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. ¿Ok? Allí encontramos que el enemigo de las almas está haciendo arder una lámpara falsa dentro de la iglesia. No es la lámpara
de la que se habla el Salmo, sino que da una luz artificial, una luz adulterada, una luz falsa. En teoría, estos que se llaman, entre comillas, cristianos, siguen a Jesús, pero es solo en teoría, pues realmente lo que están siguiendo son enseñanzas humanas, tradiciones y paganismo. O sea que entonces, este ángel, esta estrella que cayó del cielo, sí, ¿tá? Es Satanás, pero es interesante porque dice que va ardiendo como una antorcha, o sea, emite luz, pero no es la luz del Evangelio, de acuerdo a lo que tú leíste, Salmo 119, 105. Así es. Sino que es una luz falsa. Una luz falsa. Ahora, si la palabra de Dios es la luz, porque lámpara es a mis pies tu palabra, quiere decir que tiene que haber algo que sea o pueda ser considerado como una luz falsa. Y es lo que tú estabas diciendo ahora. Son todas esas tradiciones, enseñanzas basadas en el paganismo, basadas en conceptos humanos no basadas en la palabra. No basadas en la palabra de Dios. Perfecto. Por eso instamos a todos aquellos que tengan dudas sobre cualquier denominación cristiana, que vaya a su palabra y busque las respuestas de lo que creen, busque en la palabra de Dios. Correcto. Indague, busque información, no quedarse con una campana sola, sino diferentes. ¿Ok? Y volviendo un poquito aquí al tema, lo mismo que vimos que aconteció en la segunda trompeta, pero ahora a mayor escala. ¿Pero por qué? Pues porque la iglesia se cree poderosa. ¿Escuchaste bien? La iglesia se cree poderosa, independiente de la verdad del Evangelio, con fuerzas que le ayudan a imponer su voluntad, y a los que no lo hagan los va a perseguir y los va a exterminar. Es tremendo porque digo, estamos entonces, como tú muy bien dijiste hoy al principio, el poderío de la unión de la iglesia con el Estado ahora se ve cada vez más acrecentado. Cada vez más fuerte. Exacto. Al punto tal de que ahora empieza a usar ese poder para que si tú te opones a lo que dice, de alguna forma te va a censurar. Así es. De alguna forma te va a callar. Así Muy es. bien. Y hoy pasa algo similar con muchos cristianos, lamentablemente. Pueden seguir de lejos a Jesús como para poder seguir llamándose cristianos, quizás entre comillas, pero esa no es la manera que Dios quiere que los sigamos, sino bien de cerca, no de lejos, sino bien de cerquita, tomado de su mano, firmemente. Pero veamos ahora un poquito más del versículo. Allí habla sobre... cuando dice seres vivientes que estaban ardiendo como una antorcha y cayó sobre la tercera parte de los ríos y sobre las fuentes de las aguas. ¿Ok? Allí habla, sobre las aguas. Los manantiales son símbolo de agua refrescante del Evangelio, el agua viva. Ahora tenemos que esas aguas están, como dice allí, también contaminadas, envenenadas por un falso evangelio. Estas aguas amargas nos recuerda un episodio que se encuentra en el libro de Éxodo, capítulo 15, versículos 22 al 26. Sí, antes voy a leer Apocalipsis, capítulo 8, versículo 11. Dice, y el nombre de la estrella es ajenjo. De hecho, sea de paso, el ajenjo es extremadamente amargo. Así es. Y la tercera parte de las aguas se convirtió en ajenjo, o sea, en amargura. Y muchos hombres murieron a causa de esas aguas porque se hicieron amargas. Así es. Si vemos allí lo que dice Éxodo, capítulo 15, versículos 22 al 26. Dice, e hizo Moisés que partiese Israel del Mar Rojo y salieron al desierto de Shur y anduvieron 3 días por el desierto sin hallar agua. Y llegaron a Mara y no pudieron beber las aguas de Mara porque eran amargas. Por eso
le pusieron el nombre de Mara. ¿Ok? Entonces el pueblo murmuró contra Moisés y dijo, ¿qué hemos de beber? Y Moisés clamó a Jehová, y Jehová mostró un árbol, y lo echó en las aguas, y las aguas se endulzaron. Allí les dio estatutos y ordenanzas, y allí los probó. Versículo 26, y dice, y dijo, si oyeres atentamente, escuchemos bien, si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, e hicieres lo recto delante de sus ojos, y dieres oído a sus mandamientos, y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová, tu sanador. Interesante. Digo, impactante experiencia, ¿no? Después de haber caminado, transitado por tanto tiempo, evidentemente llegó un momento, digo, que el agua se agotó, la que acarreaban este pueblo de Israel, y bendito sea, digo, que alcanzan a ver una región donde hay agua, pero oh sorpresa, que cuando se encuentran con esas aguas, eran amargas y no las pudieron beber. Así es. Las aguas allí eran amargas, como recién dijo Alba. No las podían beber, pero no fue sino hasta que Moisés puso ¿qué? Un árbol, un madero en el medio de las aguas, que éstas se tornaron dulces y bebibles. Un arbusto, un madero, de la misma forma, las aguas contaminadas que en aquel tiempo se servían en la iglesia y que hasta el día de hoy se sirven, pueden ser purificadas y vueltas a ser bebibles cuando un madero las transforma. ¿Entendemos la idea? Un madero. ¿Madero quién? Cristo. Cristo las transforma. Y estoy seguro que ya te diste cuenta que es Cristo ese madero al cual me estoy refiriendo. ¿Correcto? Cuando la cruz de Cristo, cuando su sacrificio se hace presentes y constituyen el centro de la doctrina, entonces esas aguas se tornan en saludables. Dejan de ser venenosas. Exactamente. ¿Okay? Ahora son aguas que dan vida, tal como Jesús la presentó a la mujer junto al pozo. He aquí también la importancia de enamorarse de Cristo para que nuestra vida religiosa tenga sentido y sea dulce. Exacto. Qué interesante el episodio ese, ¿no? Porque el Señor podía haber hecho que Moisés pusiera cualquier otra cosa, pero no, tenía que ser un arbusto, tenía que ser algo que tuviera madera. ¿Para qué? Para que pudiera visualizar lo que Cristo iba a hacer. Cualquier cosa que sea amargo, que esté transformado, que esté adulterado, el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario lo vuelve a tornar. Así es. Así es. Así es maravilloso. Que si en tu vida todo lo que hay es amargura, todo es negativismo y demás, deja que Cristo ponga su sacrificio allí. Vuélvete al madero y vas a encontrar que esas aguas se tornan dulces. Así es. Y pasan a ser el agua de vida. El agua de vida. Y volviendo otra vez a Apocalipsis capítulo 8, versículo 10, allí encontramos aguas, otra vez, ¿ok? Y estas aguas amargas nos ayudan a darnos cuenta que ha habido sustituciones. Exacto. El agua no es el agua dulce, no es el agua de vida, se ha tornado amarga. Así es. O sea que quiere decir que hay cosas que se le han agregado o quitado a la palabra de Dios. Y así como recién leímos también, Alba, en el libro de Éxodo, en ese pasaje, nos encontramos que juntamente con el episodio de las aguas amargas que los podían enfermar, el Señor les indica algo muy oportuno. Y es el hecho que si obedecen como recién leíamos, sus mandamientos, sus leyes, entonces ellos tomarán de las verdaderas aguas dulces. ¿Ok? Entonces aquí vemos que en Apocalipsis vemos lo mismo. ¿Y quiénes son los que tomarán las aguas dulces?
¿Vamos a ver la respuesta? Sí. Apocalipsis capítulo 14, unas hojitas más adelante. Apocalipsis capítulo 14 y en el versículo 12. Aquí lo tengo. Dice, Ok. aquí está la paciencia de los santos, los que Ok. guardan los mandamientos de Dios Ahí está. y la fe de Jesús. Ahí está la clave de todo. Quienes guardan los mandamientos de Dios. Y otro pasaje, vamos a buscarlo también, que apoya la idea de que esta estrella está cayendo, está en Isaías capítulo 14, versículo 12. Que fue uno de los pasajes que justamente comentábamos el programa pasado, Así es. que es muy conocido. 14:12. 14, 12, así es. Dice allí, ¿cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. ¿Queda claro? ¿Sí es? Sí. Entonces, ¿quién es esta estrella que cae del cielo y la consecuencia que tiene? Vamos a buscar otro libro, o sea, vamos a seguir allí en Isaías, capítulo 62 y en el versículo 1. Isaías 62, versículo 1 dice, por amor de Sión no callaré, y por amor de Jerusalén no descansaré, hasta que salga como resplandor su justicia, y su salvación se encienda como una antorcha. Wow. Antorcha, antorcha. Antorcha de Apocalipsis, antorcha acá. O sea, ¿Ok? pero esta es una antorcha verdadera, que da luz verdadera. Esa antorcha es sinónimo de salvación. De salvación. O sea, esto nos trae la idea de salvación como la de una antorcha, como dijimos recién, pero encendida. Correcto. Por lo tanto, en caso de la antorcha satánica, por llamarlo de alguna manera, la salvación tiene que venir de otro lado. Ya no es Cristo exclusivamente quien provee la salvación. Ahora entran en conjunto de rituales, de sacrificios, de actos mediante los cuales se gana la salvación. O sea, ya no es lo que Dios había dispuesto en su palabra. No. Que Cristo es, a través de él, es el único medio para alcanzar la salvación. Alcanzar la salvación. Ahora empiezan a traer atajos, por así decirlo. Ciertos rituales, como dijimos, cosas que nos dicen que hagamos para poder lograr esa salvación. Pero entonces estamos entrando en un aspecto que no es aprobado por Dios. Así es. Así por eso mismo. la antorcha justamente viene con esta estrella que cae del cielo, que es Satanás. Así es. Y aun cuando la misma palabra de Dios es muy clara en cuanto a ello, vamos a ver otro pasaje que nos va a ayudar. Vamos al libro de Efesios, capítulo 2, versículos 8 y 9. Ya estamos allí en el Nuevo Testamento nuevamente. Es antes de Filipenses. Efesios, capítulo 2, versículos 8 y 9. ¿Lo tienes allí? Sí, Ana? dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Ok. No hay nada, absolutamente nada, que nosotros podamos hacer que nos torne en merecedores de la salvación. No. Recordemos que, como dice el libro de Romanos, que la paga del pecado, ¿qué es? Muerte. Muerte. Y eso es nuestro único merecimiento. Es lo que nos merecemos. Exacto. En cambio, a través de Cristo, ¿sí?, su sacrificio en la cruz y su resurrección, que nosotros tenemos acceso ahora, es por eso que logramos alcanzar la salvación. Exactamente. Exactamente, Okay. exclusivamente. Y es un regalo que Él nos da, porque justamente como no somos merecedores, Él la pone a disposición nuestra, nos la regala a nosotros, padeció por nosotros para poder darnos ese regalo, pero resulta que el ser humano sigue buscando otros caminos para ser salvo. Así es. Cuando es tan claro en su palabra que lo único que hay que hacer es seguir a Cristo.
Exacto. ¿Ok? Volviendo otra vez a Apocalipsis capítulo 8, versículo 10, allí recién hablábamos y lo habíamos leído en varias oportunidades, que esta antorcha falsa, como dice allí, ¿ok? Impondrá una salvación que falsa, Obvio. donde las obras son el centro. Así que es necesario que el mundo cristiano despierte. Despierte, Por obras nadie se salva. ¿no? Nadie. Puedo hacer muchas obras de caridad, obras para aquí, obras para allá, ser Escalar a la montaña de rodillas. un misionero 100% trabajando y alcanzando almas y todo lo demás, pero por obras, peregrinaciones. pero después, ¿cómo es mi vida? Eso marca una diferencia muy grande. Exacto. Y ahí es donde justamente se ve. Digo, si yo acepto a Cristo, Él me da su salvación. Pero Por cuando supuesto. yo acepto a Cristo, empiezo a vivir como un A vivir cristiano. como Cristo. De acuerdo a la palabra de Dios. Entonces ya todos esos rituales, peregrinaciones y todo ese tipo de cosas no tienen No valor. tiene valor ninguno. No tienen valor. ¿Por qué? Porque Cristo al morir y resucitar me concedió la salvación. Que puedan decir de nosotros que realmente somos cristianos, así como los discípulos eran identificados también, porque Exacto. caminaban como Cristo, hablaban como Cristo. Muy bien. Y otro aspecto interesante que no podemos dejar de lado o de contemplar en cuanto a las aguas, ¿sí?, que contamina, ¿sí?, lo encontramos al leer lo que dice en Proverbios capítulo 21, versículo 1. Libro de Proverbios, capítulo 1, versículo 1. Seguida de Salmos. (21:1) y allí nos dice cómo los repartiremos de las aguas. No, como los repartimientos. Como los repartimientos de las aguas, así está el corazón del rey en la mano de Jehová, a todo lo que quiere lo inclina. Entonces, de acuerdo a esto, la mente de los reyes es comparada a manantiales de aguas, a fuentes de aguas. Y sabemos muy bien que la doctrina tuvo que contaminar primero a las autoridades de todos los ámbitos, para que estos apoyaran al poder que ya estaba teniendo la Iglesia por su unión con el Estado. O sea, sí, de alguna forma tuvo que, vamos a decir, sí, meterse en la cabeza de los que gobernaban, Claro, para que le dieran el poder que que esta iglesia naciente necesitaba y Así quería es. a toda costa. Es entonces que todo es corrupción. Correcto. La corrupción es total. Y este tercer sello nos hablaba del hambre por la palabra de Dios, sed por el agua de vida. Pero bueno, aquí lo tenemos representando una vez más. Y recordemos lo que dijimos antes de iglesias, sellos y trompetas. ¿Ok? Y van paralelos. Correcto. Correcto. Vamos a ahondar un poquito en la amargura de las aguas. Vamos a ver un poquito ese tema ahora. Y para ello vamos a ir al libro de Deuteronomio, capítulo 29, versículo 18. Uno de los primeros libros de la Biblia, Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, capítulo 29, versículo 18. Y allí nos dice: no sea que haya entre vosotros varón o mujer, o familia, o tribu, cuyo corazón se aparte hoy de Jehová nuestro Dios, para ir a servir a los dioses de esas naciones, no sea que haya en medio de vosotros raíz que produzca hiel y ajenjo. ¿Cómo se llamaba la estrella? Ajenjo. Ajenjo. ¿Ok? Tanto vemos hiel es básicamente la bilis. la bilis, que es así es. amarga. Y el ajenjo también es amargo. Así es. O
sea, ahí vemos que la Biblia nos contesta absolutamente todo con versículos y es muy clara. Así es. ¿Te das cuenta de lo que está diciendo? ¿Te has dado cuenta? Raíz amarga que produce amargura en todo lo que se la ponga, ¿sí? Es ni más ni menos que el adorar a cualquier otra cosa que no sea Dios. Exacto. Acá es bien claro el libro de otro, ¿no? Es muy claro. O sea, amargura es sinónimo de ¿qué? De idolatría. Idolatría. ¿Sí? Pero veamos qué nos dice Apocalipsis capítulo 2, versículo 14. Volvamos a Apocalipsis, capítulo 2, que ya lo hemos leído en programas anteriores, versículo 14, que allí nos dice, pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. ¡Guau! Tremendo. Tremendo. ¿Qué encontramos allí? Lo mismo, y que es idolatría. Exacto. Este es el problema que se está dando cuando el que se decía pueblo de Dios se apartó de Dios. Y al apartarse del Señor, también lo hicieron de sus leyes. Obvio. ¿Recuerdan el segundo mandamiento? Correcto. Habla de no solo no adorar, sino de no hacer y de no postrarse ante los ídolos. ¿Okay? Y hoy nos llama ¿a qué? A lo mismo. A lo mismo porque los mandamientos son eternos. Son eternos, así es. Y un ídolo no es solo aquello que fabricamos con nuestras manos, sino que también es todo aquello que en nuestra vida ocupa el lugar que únicamente le corresponde ¿a quién? A Dios. ¿Okay? Y eso puede ser una persona, una posición, un trabajo, la tecnología que tanto tiempo nos roba de estar en comunión con el Señor y de hacer su obra. Yo creo que cada uno de ustedes puede identificar, cada uno de nosotros podemos identificar en nuestra vida cuál es o cuáles son esos ídolos. ¿Okay? Así es. Pero entendamos que Dios no aprueba esta conducta. Él fue muy claro en el mandamiento y vemos las consecuencias, como vimos en Apocalipsis 2 y en los sellos y ahora en las trompetas. No nos dejemos engañar. El nombre del enemigo de las almas es amargura. Y esta se logra cuando Él cumple con el objetivo de apartarnos de nuestro Dios. Y sabemos que el carácter de Satanás es el mismo desde su caída y emplea todo aquello que puede hacernos alejar de Dios. No le demos la oportunidad, no endurezcamos nuestro corazón y queriendo hacer nuestra voluntad, nuestros antojos. No le permitamos apartarnos del único camino que nos lleva a la vida eterna. Así es. ¿Okay? Pero Alba, el tiempo ha avanzado bastante. Oh, bueno. Pero Sí. te hacemos la invitación para Así el próximo es. jueves poder reencontrarnos y así continuar con el estudio de la palabra de Dios. Y vamos a seguir viendo otros versículos que están hablando un poquito con este tema también, Estoy totalmente de acuerdo. para pero seguir aclarándolo cada vez más. ¿qué te parece si oramos ahora? Sí, y recuerda buscar allí, escucha el programa nuevamente y analiza los versículos. Y si tienes dudas, por favor, envíanos un mensaje para en el próximo programa también poder llegar a aclararlos. Vamos a orar. Bendito Padre, agradecido estamos por usted porque vino aquí a enseñarnos, permita que podamos poner en práctica en nuestras vidas y que, Señor, podamos entender el mensaje que usted tiene preparado para nosotros hoy. Es un mensaje que fue escrito hace muchísimos años, pero Padre, es vigente y sabemos que es vigente y que cada uno de nosotros, Padre, podamos entender esa vigencia y saber que necesitamos ponerlo en práctica en nuestras vidas. Amén. Nuevamente, Padre, gracias por sus enseñanzas
y permita que, como dijimos, podamos ponerla en práctica. Amén. En su nombre, amén. Amén. A ti te damos las gracias por haber estado estos minutos con nosotros y te instamos a que lo vuelvas a hacer el próximo jueves a la misma hora. Recuerda compartir este programa para que muchas más personas sigan aprendiendo lo que hemos visto en él. Muchas bendiciones para todos.